Bueno, yo creo que la otra vez les dije que el tema del tratamiento se basaba en tres pilares, ¿sí? Como las antiguas mesas de tres patas, la dieta, la actividad física y el tratamiento medicamentoso. Con esto nosotros lo que vamos a tener que lograr es no solo el descenso de la glucemia, sino el descenso de los factores de riesgo, porque nosotros con el tratamiento de la diabetes en realidad lo que tenemos que lograr es disminuir el daño vascular, porque el daño vascular es el que me va a dar todas las complicaciones. Entonces, como en la fisiopatología del daño vascular no interviene solo la glucemia, sino otros factores de riesgo, tenemos que cambiar los hábitos por el tema del tabaquismo y manejar el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial. Entonces, los objetivos terapéuticos de todo esto que hagamos en pos del paciente tiene que ser, más que abocarnos a la disminución de la glucemia o de la hemoglobina glicosilada, controlar que el resto de los factores de riesgo cardiovascular estén también dentro de los parámetros normales aceptables para el diabético. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada tiene que estar en 7 o menos de 7. Salvo en los pacientes añosos, que nosotros decimos que son pacientes frágiles, que en esos pacientes el riesgo de llevarlo a tener una hemoglobina glicosilada, hace un par de años la hemoglobina glicosilada tenía que ser de 6. ¿Y qué se comprobó? Que para estos pacientes estar en 6 de hemoglobina glicosilada tenían episodios, en algunos casos, episodios reiterados de hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia lo que hace, desencadena todo un mecanismo compensador con catecolaminas y con toda la autorregulación, y hace un pico fisiológico secundario a esa hipoglucemia. Ese pico fisiológico secundario a la hipoglucemia se comprobó que tiene más daño cardiovascular que las glucemias sostenidas. Entonces, se corrió el objetivo en vez de 6 a 7. A pesar de eso, en los pacientes añosos, con el deterioro de la función renal propio de la edad, se le permite 8 y hasta a veces 9 si viven solos y si tienen riesgo de hipoglucemia muy importante, como para tener un buen control igual con 8 o 9 de glucosa, por el tema de que no presenten hipoglucemia. Si el paciente viene con 5,7 o con 5,9 o con 6,2 y no refiere hipoglucemias y se siente espléndido y está todo bien, lo dejamos con ese valor. El tema es evaluar que no esté mal. Si tiene una hemoglobina glicosilada de 7, todos los laboratorios en los valores de referencia tienen, dice 6. Entonces la gente a veces viene preocupada y no te entiende que uno prolongue, yo lo tacho, le pongo hasta 7, pero bueno, algunos se quedan muy enganchados en el valor de referencia que da el laboratorio. Después, la glucemia va a tener que estar entre 70 y 130. Bueno, la glucemia entre 70 y 130. Muchos pacientes en el 70, en el menos de 90, empiezan a decir que se sienten mal, que tienen bajones de azúcar y que están preocupados porque se sienten mal, la quieren tener más alta. Tienen una sensación extraña porque estaban acostumbrados a otros valores. Es como cuando le bajamos la TA y se sienten hipotensos si uno lo controla y está normotenso. Hay que explicarle, tienen que entender que esos síntomas no son hipoglucemia y que tenemos que tratar de que esté ahí. El tema es cuando se exige mucho para estar en el 70 y caemos otra vez en la exigencia de las hipoglucemias frecuentes. Después el paciente que le hacemos los controles postprandiales con el hemoglucotest, le vamos a hacer un control a las 2 horas. A las 2 horas le vamos a hacer el control, ¿por qué? Porque a veces viene la glucemia de la mañana en ayunas, o los controles que se hacen con el automonitoreo en la preingesta, predesayuno, prealmuerzo o precena, normales. Pero la hemoglobina glicosilada me viene alta, que no coincidiría esa hemoglobina glicosilada con las glucemias o los hemoglucotés. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Que ese paciente hace picos postprandiales. Esos picos postprandiales también son dañinos siempre que haya un pico, es dañino para la parte vascular. Entonces, ¿qué hago? Le hago hacer controles pre y post y me fijo cuánto sube en una ingesta acorde y saludable a su diabetes. No, que transgredió con una fiesta y tiene alta. Eso es, bueno, le puede pasar, es esporádico, te lo escriben en la libretita que transgredieron y uno no lo tiene en cuenta en la implementación del tratamiento. Pero sí, si es pacientes que comen lo que tienen que comer, acorde saludable a su alimentación, y hacen picos postprandiales, porque no secretan la insulina fisiológica que tienen que secretar. Entonces ahí, en el tipo 2, le vamos a agregar algún hipoglucemiante secretagogo, como las metiliptinas, o en el tipo 1 le vamos a hacer picos de insulina rápida con la ingesta para evitar el pico postprandial. ¿Voy muy rápido? No, bien. Bueno, me alegro. Entonces, hasta acá tenemos los objetivos de la glucemia. En el ayuno, en la hemoglobina glicosilada y en el postprandial. Otra de las cosas que tenemos que tratar de tener controlada es la presión arterial. La presión arterial tiene que estar en menos de 13,8. Los lípidos, hay todo un tema, el lípido tiene que estar mucho más bajo que el valor de referencia de un no diabético. Por ejemplo, la LDL tiene que estar en menos de 100 y en menos de 70 si tiene evento cardiovascular previo. Por ejemplo, un infarto o una ACV. Los triglicéridos en menos de 150 y como dijimos antes, el hábito saludable tiene que tener tiene que dejar de fumar.
Hasta ahí, los objetivos a los que tenemos que llegar. Por eso ven que no es solamente ajustar la glucosa. Y dentro de los pilares que habíamos dicho del tratamiento, en cuanto a la dieta, todo esto que dice muy conveniente es lo que tienen que comer, todas las verduras de hoja, todo lo que tenga fibra. Entonces uno le recomienda que la mitad del plato sea vegetales, todos estos que pueden comer sin tener indicación de porción. En la otra cuarto del plato, una porción de hidratos de carbono, y en el otro cuarto del plato, una porción de proteínas. En ese cuarto que tienen los hidratos de carbono, los hidratos no son obligatorios, pero tampoco están prohibidos, como en una época que la dieta era totalmente sin hidratos. Acá pueden agregar hidratos siempre y cuando lo acompañen de vegetales. Si son vegetales verdes de hoja, mejor por la fibra. Entonces pueden comer la carne y el hidrato, 2 o 3 empanaditas de carne con una ensalada, 2 porciones de pizza con una ensalada, una porción de pastas, la porción del cuarto del plato puede ser un miñoncito, una porción de pan. Lo vamos a evaluar también si es un paciente que tiene que bajar de peso, le vamos a permitir comer el hidrato a lo mejor una vez al día, y en el almuerzo o en la cena, en la otra comida no. Si es un paciente que está en normopeso, lo vamos a poder permitir que lo coma en las dos comidas. Y van a tener que hacer comidas cada 3 o 4 horas, no más de 4 horas para evitar la hipoglucemia. Después, el ejercicio físico, el factor más importante para bajar de peso. Pueden tomar la medicación, pueden hacer la dieta estricta, y si no le sumamos el ejercicio físico para la resistencia a la insulina, no van a poder bajar de peso ni controlar la glucosa. ¿Qué hace el ejercicio? Afecta los niveles de insulina y sensibiliza el tejido a la insulina. Por eso el resistente a la insulina, aunque sea en la etapa de prediabetes, como vimos la otra vez, tiene que hacer caminata. Bueno, ahora vamos a la parte de los medicamentos. Bueno, acá, a grosso modo, lo que quiero que vean, no es que lo tienen que saber todo, y después vamos a ir viendo otras que son más simples, pero las guías establecen esto, que si tiene más de 8,5 o 9 de hemoglobina glicosilada, y está con síntomas nos referimos a la polidipsia, a la poliuria, a la pérdida de peso, vamos a arrancar. Siempre se arranca con metformina. Metformina van en todos. Hace muchos años, al tipo 1, en todos los 12. Al tipo 2, hace muchos años, al tipo 2 que estaba delgado, no le dábamos insulina. Antes era el que estaba excedido de peso, metformina, el que estaba delgado, glibenclamida. Ahora, para el tipo 2, todos los pacientes llevan metformina. Entonces, las guías dicen que si está más de 8,5 o 9, le agrego a la metformina la insulina. La verdad, yo les doy la chance, porque arrancar, salvo que estén con complicaciones, que ya venga complicado, como hoy que tuvimos uno que ya vino con retinopatía y que le amputan un dedo, a ese paciente le arrancamos con la insulina, porque ya tiene complicaciones. Pero si no, le damos la chance del hipoglucemiante y evaluarlo en 3 meses para ver si responde o no. Y muchos de los pacientes responden porque inician todo junto. Bueno, entonces, si el paciente tiene esto, más de 8,5 o 9, y está asintomático, los libros dicen metformina e insulina. Lo evaluamos. Acuérdense que les dije la otra vez. Entonces, decíamos que si estaba en 8,5 o 9 y está sintomático, las guías dicen que podemos arrancar con metformina e insulina. Pongamos en vez de sintomático que sea un paciente con complicaciones. Los objetivos, que son lo mismo que vimos antes, y si el paciente viene asintomático, y esto es un hallazgo, arrancamos con el mismo esquema que si tuviera menos hemoglobina glicosilada, entre 6,5 y 8,5. 6,5, ¿por qué? Porque acuérdense que la prediabetes era entre el 5,7 y el 6,4. Entonces, del 6,5 para arriba, hablamos de diabetes. Siempre arrancamos con metformina en todos los pacientes. Y evaluamos cada 3 meses con una hemoglobina glicosilada, y podemos hacer, si sigue alta, le aumentamos la metformina, o le sumamos una sulfonilurea, una glinidina, un inhibidor de la DPP4, una thiazolidona o insulina basal a la noche. O un análogo del GLP-1, y acá no están los agonistas del GLP-2, que son los nuevos que después los vemos, pero en esta guía no estaban. No hay necesidad de bajar la hemoglobina glicosilada en 3 meses a lo normal, ¿sí? Piensen que tiene que ir cambiando el hábito de vida y la tenemos que ir cambiando gradualmente. Acá tenemos uno que es más claro, pero que no hablaba de los valores, y es así. En el diagnóstico de la diabetes tipo 2, plan alimentación y actividad física. Empezamos con monoterapia oral, con hipoglucemiantes orales, lo combinamos. En esta etapa de la monoterapia o de los combinados está el 70% de los diabéticos tipo 2. Y si no, hacemos hipoglucemiantes, 1, 2 o 3, más un bolo de insulina nocturna que se llama bedtime, que lo usamos antes de ir a dormir. Y en general esa dosis es la que estimula el páncreas para que produzca insulina por su cuenta durante el día. Y es entre 10 y 12 unidades para todos los pacientes. Si a pesar de esto no responde, puedo agregar los análogos del GLP-1 o la insulinoterapia convencional, que va a obedecer. La convencional, la intensificada, que después vamos a ver cómo es la intensificada. Entonces, todo es escalonado. Si es un paciente que tiene un diagnóstico reciente, podemos empezar en esta etapa solamente la alimentación y la educación
el cambio de hábito y la actividad física. Podemos quedarnos acá sin monoterapia. Después pasamos a la monoterapia, la asociación con insulina, o le sacamos los hipoglucemiantes y lo pasamos a la insulinoterapia. Y otra indicación de suspender los hipoglucemiantes y pasar solo a la insulinoterapia sería la insuficiencia renal. Cuando están en insuficiencia renal en la última etapa, le tengo que sacar los hipoglucemiantes y dejar solamente con la insulina. Doctora, una pregunta. Siempre se le da insulina siempre y cuando el paciente vaya empeorando. Si no empeora o siempre se queda estable, siempre con dieta, ejercicio físico y hipoglucemiantes. ¿Empeorando qué? Las complicaciones vasculares, y que no responde, puede no tener complicaciones y que no responda al tratamiento y que siga alta la glucemia y la glicosilada. Entonces, trato de interrogar al paciente. Si el paciente me dice que hizo las cosas como corresponde, que hizo la dieta, que está caminando, que hace todo y no baja, ahí acciono. Si el paciente me dice la verdad que no pude, como yo le decía la otra vez, el tema económico es muy importante, si el paciente se sincera con vos y te dice que no está haciendo lo que corresponde, tratamos de ayudarlo para que haga lo que corresponde y no le agregamos la insulina. La insulina se la agregamos si presenta complicaciones o si no responde a todo lo que yo tengo. También, a veces, es diferente en el ámbito que uno esté, porque yo en el hospital tengo solo 2 hipoglucemiantes, y si no responden, mi tercera opción es asociarle la insulina. En el privado, tengo otros fármacos que le puedo agregar, que acá a veces se los agregamos, responden, porque nos trajeron muestras, y después no lo podemos sostener en el tiempo porque el paciente no lo puede comprar. Entonces, lo económico también influye en la decisión del tratamiento. ¿Quedó claro, Brian? Sí, o sea, si... ahí sí entendí. Insulina, entonces, en medio como que se le da cuando no responde al tratamiento o ya presenta complicaciones. Pero si no, siempre se intenta dar ejercicio, dieta o hipoglucemiantes. Siempre la insulina es como que lo último que le querés dar. Exacto. Sí, ahí entendí. Entonces, para tratar a los tipo 2, voy a tratar de accionar por dos lugares. Por el déficit de la insulina o por la resistencia a la insulina. ¿Sí? Para la resistencia a la insulina tengo la metformina y glitazonas. Y para el déficit de insulina, fundamentalmente las sulfonilureas, las glinidas y las gliptinas. Arrancamos con la metformina, que es la que vamos a usar en todo paciente diabético tipo 2, sea delgado o sea gordito, en todos. La vida media de la metformina es de 4 a 8 horas, no se liga a las proteínas, no tiene pasaje hepático y se elimina por riñón el 90%. Esto, la vida media, es siempre y cuando no sea un comprimido preparado de liberación prolongada, como los AP o los XR. ¿Sí? ¿Con qué interacciona la metformina? Con el alcohol y con los contrastes iodados. Si le van a hacer un tratamiento de algún estudio con yodo, con contraste de yodo, tenemos que ver que no aumente la acción, como el alcohol que potencia la acción de la metformina. Igual, no nos preocupamos tanto, ¿por qué? Porque la metformina no es hipoglucemiante, a pesar de que es normalizador en general de la glucemia y no da hipoglucemias con las sulfonilureas, ¿sí? Porque actúan sobre la resistencia a la insulina. Y las dos actúan sobre la resistencia a la insulina, las glitazonas o la metformina no producen hipoglucemia marcada. Efectos adversos de la metformina. Lo fundamental y lo que quiero que recuerden y que ya lo deben saber es la intolerancia digestiva. Esto les trae diarrea, meteorismo, distensión abdominal, en algunos pacientes náuseas, en algunos pacientes vómitos y gustos metálicos. Cuando refieren esto, cuando iniciamos el tratamiento, les avisamos que pueden tener intolerancia digestiva y le decimos que, si lo presentan, bajen la dosis a la mitad y vayan subiendo de a poco. El comprimido de 500, que tomen de a medio, a ver si no tienen tantos síntomas. La acidosis láctica es muy raro y también pueden alterar la absorción de la vitamina B12. Por eso, en los diabéticos, si podemos dosar vitamina B12, en los que están con metformina, está bueno, porque altera la metformina la absorción. Contraindicaciones. Insuficiencia hepática. Acuérdense que pasa por el 90%, se elimina por... la insuficiencia renal es insuficiencia hepática y se ajusta por el clearance. Hoy por hoy, acá dice, con un clearance menor de 60, no se sabe, en las últimas guías dicen que hasta 30 de clearance le podemos seguir dando, siempre y cuando sean pacientes que tienen marcada sintomatología de resistencia a la insulina. Porque en estos pacientes que tienen resistencia a la insulina y ya no tengo hipoglucemiantes para dar, le tengo que dar insulina, y le doy insulina pero no la puede usar, aunque sea la exógena. Entonces los hace aumentar más de peso, porque tienen más lipogénesis, porque los ácidos grasos, por todo lo que habíamos visto. Entonces entran como en un círculo vicioso. Le seguimos aumentando la insulina, aumentar más de peso, y no terminan de responder. Entonces se trata de no sacar la metformina hasta el último momento. El alcoholismo, como habíamos dicho, o pacientes con desnutrición importante. Relativas o temporarias, la gestación a la lactancia también antes estaban totalmente contraindicados, ahora si son pacientes con altos índices de resistencia a la insulina se lo permite, se le puede dar. Pacientes que hacen infecciones frecuentes, mayores de 80 años, uso de contraste iodado, preparación prequirúrgica, suprimir 24-48. Después tenemos las glitazonas. La rosiglitazona se sacó de uso y la que tenemos en uso es
la pioglitazona. Esta la podemos usar en los pacientes que no toleran la metformina. Incluso en el hígado graso, que es un cuadro que está frecuentemente en los diabéticos, en los tipo 2 y en los obesos, se usa la metformina como tratamiento también del hígado graso, y la pioglitazona también está aprobada para los no diabéticos en el tratamiento del hígado graso. Y bueno, terminamos con estas dos y pasamos a las sulfonilureas. Las sulfonilureas, salvo que sean las de vida media muy larga, están tratando de estar y de dejarse en desuso. Las contraindicaciones, obviamente la diabetes tipo 1, obviamente el embarazo y la lactancia, en la insuficiencia hepática y renal, bueno, el que tenga hipersensibilidad, la cetosis y en pacientes muy adelgazados. Las meglitinidas, que son los insulinos secretagogos, que son los que yo les decía que los vamos a usar en esos pacientes que tienen picos postprandiales, que tratamos de hacer fisiológicamente. Entonces, son insulinos secretagogos y los utilizamos ahí, donde nosotros secretaríamos fisiológicamente la insulina en relación a la ingesta. Tienen un efecto rápido y corto, por eso sirven para evitar el pico prandial. De las meglitinidas, la que más usamos es la repaglinida. La vida media es corta en las dos, se usa antes de las comidas y se eliminan por eliminación hepática y renal la nataglinida y hepática sola la repaglinida, que en realidad es la que más usamos. Por los pacientes que tienen daño renal, preferimos usar la que se elimina por vía hepática. Esta disminuye bastante la hemoglobina glicosilada. En esos pacientes que hablábamos antes, que tienen las glucemias de matutinas normales o los controles previo a la ingesta normal y que viene una hemoglobina glicosilada alta, corroboramos por hemoglucotest que tienen la glucemia postprandial elevada y logramos con esta intervención en disminuir de 0,7 a 1,5 la hemoglobina glicosilada. Y piensen que es un montón. Piensen que si están en 9 y yo se lo lograra bajar, que casi las guías me dicen que le tendría que poner insulina, y yo se lo logro bajar 1,5 puntos, estamos a 7,5 y estamos casi en el normal. Lo que vamos a tener en cuenta, como son secretagogos de insulina y producen hipoglucemia, esto sí, vamos a tener en cuenta de asociarlos, de estar atento con qué lo asociamos. Y miren esto, que casi todos los diabéticos toman, los IECA. Entonces, en los pacientes que toman IECA vamos a empezar con la mitad de la dosis, que sería medio comprimido. El comprimido de la repaglinida, acá ya no se lo dije, viene de 0,5, de 1 y de 2. O le damos el de 1 y lo toma la mitad por si después lo necesitamos, o arrancamos con el de 0,5 y hacemos los controles con hemoglucotest, postprandiales. No pensemos que tenemos que bajar la hemoglobina glicosilada rápidamente. El alcohol también potencia el efecto hipoglucemiante. Y retardan su acción los simpaticomiméticos, las hormonas tiroides, el danantisol, los corticoides, las tiacidas y los anticonceptivos orales. Igual que las sulfonilureas, que también son secretagogos, tienen la contraindicación de la diabetes tipo 1, del embarazo y la lactancia, el gemfibrosil, la insuficiencia hepática severa, la insuficiencia renal con un clearance menor a 30, que no le vamos a dar ningún hipoglucemiante, y inhibidores del citocromo. ¿Dónde vamos a activar el receptor? Los inhibidores de la DPP4, ¿dónde van a actuar? Ya saben, hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, los efectos adversos, las contraindicaciones. Otro de los hipoglucemiantes que también se deben de acordar ustedes son los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que son los que actúan en la luz intestinal, que bajan la absorción del hidrato de carbono, que bajan los picos glucémicos, pero lo que tiene de contraindicación es que se toleran mal, producen distensión abdominal, producen meteorismo, diarrea, porque los hidratos se absorben en menos y permanecen en la luz del tubo digestivo. Actuarían como, ¿cómo se llama este que venden en la tele? Panza plana. ¿Vieron qué hacen? Bueno, eso es un procesado y un polvo de un poroto blanco que retarda, como actúa como una fibra, y retarda la absorción del hidrato de carbono, que no está aprobado científicamente como tratamiento, pero bueno, tiene toda una popularidad, y algunos lo dan en el tratamiento por este mismo efecto, pero no actúa sobre la alfa-glucosidad. El que actúa es la carbosa, que es lo que vimos. Yo particularmente no lo uso porque con todos los que intenté usarlo no lo toleraron por los trastornos digestivos, porque no le puedo sacar la metformina. Entonces se lo tengo que asociar a la metformina. Y si la metformina ya le produce trastornos digestivos, le sumo la carbosa y no hacen el tratamiento, lo abandonan porque no lo toleran. Bueno, esto es más de lo mismo. Y tenemos los agonistas del GLP-1. Estos, el GLP-1, ¿se acuerdan dónde secretamos GLP-1? Intestino elevado. ¿No? Muy bien. ¿Y qué tiene efecto? Como insulinosímil, ¿sí? Esto es lo que se aumenta en los pacientes que están con la cirugía bariátrica, se estimula la liberación actúan como los agonistas del GLP-1.
¿qué hacen estos? Lo que van a hacer es disminuyen la motilidad gástrica, la sensibilidad de la insulina, disminuyen la producción de glucosa, bajan la insulina, aumentan la neogénesis, disminuyen la apoptosis. Entonces yo lo que tengo que hacer con estos es bloquear el efecto del receptor de GLP-1. Esto se viene por vía inyectable y se puede usar. Hay pacientes que lo promovieron hace un par de años para bajar de peso, no solo como tratamiento de la insulina, porque se vio que tiene efecto sobre el peso, entonces depende de la dosis, lo vamos a usar para controlar la glucosa o para disminuir de peso. Y no son hipoglucemiantes tampoco. Son como la metformina normalizadores y como las thiazolindonas normalizadores. Y el otro nuevo, el más nuevito, es los inhibidores de la SGLT2, que son los que actúan a nivel renal del túbulo contorneado y bloquean, no bloquean, estimulan la absorción intercambian el sodio con la glucosa, entonces tienen glucosuria. Es el único que actúa, en vez de a nivel digestivo, sobre el riñón, evitando la reabsorción. Vieron que se reabsorbe una parte en el túbulo contorneado, no reabsorben y eliminan la glucosa. En un principio se habló de que la glucosuria podía favorecer las infecciones de orina. Bueno, todo eso no está comprobado, pero hay pacientes que presentaron alguna candidiasis, y en el paciente que lo presenta, también hay quienes están a favor de suspender el tratamiento y quienes le dan una medicación. Tiene tanto efecto a nivel renal y cardiovascular, por el manejo del sodio también, que previene, en los últimos trabajos hablan de que previene hasta la insuficiencia cardíaca del diabético tipo 2, que los nefrólogos y los cardiólogos están a favor de darle algo para esa candidiasis que haga, tratar, porque dicen que sostenido en el tiempo desaparece, no es que le queda todo el tiempo la candidiasis, sino que es dependiente en un primer momento, como el meteorismo y lo que producía la metformina a nivel del tubo digestivo. Esto sería igual y produce como un acostumbramiento, y que el túbulo después esa glucosuria no produce una infección micótica. Igual, no todos los pacientes lo presentan, hay pacientes que refieren los síntomas y no tienen la glucosuria. Esto es acomodarlo artesanalmente a cada paciente y ver el requerimiento de cada uno. De los hipoglucemiantes, nada más para decir relevante, pasamos a la insulinización. La insulinización va a ser del tipo 1 o desde siempre, o del tipo 2, como dijimos antes, cuando el paciente tenga que ya no responde al hipoglucemiante o que tenga la contraindicación de un Kleenex menor a 30, que no le voy a poder dar ningún hipoglucemiante, entonces le asocio, ahí ya no le asocio, ahí le saco los hipoglucemiantes y lo dejo directamente con el esquema de insulina, el convencional o el intensificado. El convencional es 1 o 2 dosis día, y el intensificado es tratar de buscar una secreción basal durante todo el día de insulina, dibujando con una insulina de rápida acción los picos prandiales. El tratamiento con insulina debe ser simple, seguro, eficaz y eficiente. El paciente tiene que entender lo que le estamos explicando, tiene que entender por qué lo hacemos, hay que hablar un montón, capaz que en una vez le hablamos de la insulina y abren los ojos enormes y no quieren saber nada y te dice, voy a hacer las cosas bien, no. A veces uno puede acceder a ese no, y a veces no tiene otra forma de decir, no, mira, el paciente que se fue hace un rato no quería, me puso miles de excusas y en un momento dado sacó la evaluación del oftalmólogo y tenía una retinopatía severa en los 2 ojos y mañana ve al vascular para que le amputen un dedo y no le di opción. No sé si va a volver porque estaba aterrado, pero en general uno lo va avisando. Mirá, intensificamos acá el tratamiento lo máximo posible, la próxima vez si vuelve a venir alto, tratamos de citarlo antes de los 3 meses y evaluar si se modificó, no lo que se tendría que modificar en 3 meses, pero si vamos en descenso con la hemoglobina glicosilada, porque es un bombazo el tema de la insulina. La mayoría se van a la insulina y no vuelven al hipoglucemiante, salvo en una internación que hagamos un tratamiento cortito, que en la internación se sacan los hipoglucemiantes y se dejan solo con controles de hemoglucotest y correcciones. Y lo tenemos que educar al paciente que le vamos a hacer el tratamiento con insulina, lo tiene que aceptar. A veces lo hacemos venir con un familiar, porque a veces los pacientes se le pasan cosas que no escuchan, o es tanto los nervios, o es tanto el shock de que tienen que ponerse la insulina, y que muchos le tienen pánico porque dicen, no, pero yo conozco a mi tío, le pusieron insulina y le cortaron el pie. Y no es por la insulina, uno le tiene que explicar que no, que en realidad le llegó tarde la insulina a él, y que a veces le cortan el pie por no haberle puesto la insulina antes. Pero la gente relaciona la insulina con la etapa terminal de la diabetes. Y es lo que tenemos que tratar de derribar, y tratar de no temerle a la insulina y poder hacerlos acceder a la insulina antes, los que vienen con complicaciones. Le tenemos que explicar, después le decimos qué entendieron,
le damos y le decimos cómo lo harían ellos. La consulta se hace larga, si son pacientes que no ven, también tienen que venir con un familiar. Si son pacientes que no ven, las lapiceritas hacen un sonido por cada unidad, un clic, clic, cuando uno va sumando las insulinas, y a veces vienen solos. Se lleva un montón explicarle cómo se va a poner la insulina a un paciente que no ve. Entonces preguntamos si hay alguna unidad sanitaria cerca de su casa. Le tenemos que dar sí o sí lapicera, porque un paciente que no ve no puede cargar desde un frasco. Bueno, esto es todo lo que yo les estoy diciendo, de la colaboración del familiar, el rechazo inicial, la reacción del paciente. Lo que vamos a hacer, en realidad, bueno, eso también se los dije antes, lo que vamos a hacer es tratar de dar un componente basal que sea el 50% de la dosis diaria. La dosis es de 0,5 a 0,7 kilo peso día, la dosis de insulina, 0,5 a 7 kilo peso día. Quiere decir que si pesa 70 kilos, yo por 0,5 voy a empezar con 35 unidades día. Y esas 35 unidades las reparto en dos tercios a la mañana y un tercio a la noche, en la NPH, ¿no? O lo divido en 3 y le hago 15, 10 y 10, y sería ahí el intensificado, porque trata de, cada vez que está bajando, le vuelvo a dar, cada vez que está bajando, le vuelvo a dar, y como que hace toda una meseta entre que está bajando la de la mañana, ya le pongo la del almuerzo, cuando está bajando la del almuerzo, le pongo la de la cena. Tratar de que quede una meseta medianamente alta todo el día. Si son las insulinas de acción ultralenta, puedo probar con una sola dosis día, con las 35 unidades, o si no responde y no llega al otro día, la divido en 2, la ultralenta también, y la hago en 2 dosis. Nunca con la ultralenta hago tratamiento intensificado de 3 dosis. Las 3 dosis intensificado es con NPH. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Bueno, esto nada, la historia, no sé por qué está esto acá, habría que sacar. Las insulinas, como ya lo vieron ustedes, tenemos la de acción ultra rápida, la rápida, que es la corriente, que es la que usamos y que vieron que se usa el otro día en la cetoacidosis, la de acción intermedia, la NPH, o la de acción ultralenta, los análogos ultralentos. Glargina, detemir, degludec, copec, litro. Y después las que vienen en combinaciones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que yo le doy NPH y le doy, por ejemplo, un paciente que yo le doy un intensificado, que le doy desayuno, almuerzo y cena, y también hace picos postprandiales, entonces le doy un 70 de NPH y un 30 de corriente, para evitar el pico. A mí, personalmente, no me gustan las asociaciones fijas, porque si yo quiero aumentarle más la NPH y no tanto la del pico postprandial, en esas preparaciones ya me vienen fijas, pero que el paciente se pone un solo pinchazo. Si yo se lo doy por separado, se tiene que poner la NPH y la ultra rápida para evitar el pico postprandial, entonces se tiene que poner 2 pinchazos con las comidas. Pero puedo jugar mejor con la dosis. A lo mejor en un principio juego con la dosis y evalúo qué dosis, porque hay distintas proporciones y distintas lapiceras. Hay del 70 y el 30 y hay pacientes que tienen el 50 y el 50. Entonces, en esos pacientes, una vez que tengo la dosis, lo puedo pasar después a la combinación fija. Lo malo de la combinación fija, insisto, es, hay pacientes que saben, porque uno lo educa, de hacer el conteo de hidratos de carbono, y si tienen la lapicera separadas, el día que come más hidrato de carbono que lo habitual, uno le dice que agregue 2 unidades o 1 unidad más de la ultra rápida el día que come más hidrato de carbono para evitar el pico postprandial. Todo esto que lleva en la educación diabetológica del paciente les da como una autonomía y los hace sentir mejor el enseñarles a manejar o a conocer sus síntomas o a saber que si un día tuvieron un evento y una transgresión, pueden corregirse. El tema es cuando esto no se torna un hábito, ¿no? Pero el paciente se siente como, uno sabe a qué paciente le puede dar el ok de que haga estas cosas, estos permisos, y a qué paciente no. El paciente que es meticuloso y riguroso, qué sé yo, uno le puede decir, bueno, mira, si algún día, el paciente que transgrede todo el tiempo, no le podemos dar el ok porque va a ser un desastre. Entonces, todo esto es artesanal y con cada paciente es particular. La insulina corriente, bueno, esta comienza a actuar a los 30 minutos, tiene el pico a las 2 o 3 horas y en 4 o 6 horas desapareció. Que sería esta, el minuto 0 donde la coloco, a las 2 o las 4 horas hace el pico y desaparece. La NPH comienza a actuar a los 90 minutos, hace el pico a las 6 o 12 horas y desaparece a las 18. Esta estudia, la otra es cristalina, la corriente es transparente, y la NPH estudia, lo que tienen que hacer es como si fuese el esmalte, ponen el frasquito o la lapicera entre las manos y tratan de agitarlo para que esté homogénea. Y lo que hace es esto. Entonces, si yo a las 12 horas le doy otra, va a quedar acá, va a quedar
Por ejemplo, la hora cero sería las 7 de la mañana, ¿no? 7 y 5 horas estoy acá. A las 12 del mediodía estoy acá. Cuando va bajando, tipo 11, 12, viene a ser el minuto cero de nuevo acá. Y empieza a levantar acá. O sea que cuando esta está bajando, ya aparece la otra. Y no se suman. No es que porque esté acá y yo le doy, se va a ir acá arriba. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es, en una o en dos, tratar de que esto esté todo el día, tenga insulina basal, que sería lo fisiológico, y en las comidas le hago el acompañamiento con la ultra rápida en los pacientes que lo necesitan, porque pacientes que con estas 2 dosis de NPH tienen un muy buen control metabólico, no voy en busca de darle el pinchazo para hacer lo más fisiológico posible. Lo voy a hacer, lo del pinchazo y lo del acompañamiento de la comida, en el paciente que no viene con un buen control metabólico. Los análogos, la lispro, la aspartica, la glucina, la glargina, todos estos son para hacer la corriente o la NPH, de hacerlos ultra lentos y ultra rápidos la corriente. Las ventajas y las desventajas. Las ventajas, mejor control de la glucemia postprandial. Los ultra rápidos, antes cuando no había ultra rápidos, uno le decía que media hora antes de comer se aplicaran la corriente, que a la media hora coman. En vez, con el ultra rápido, como tiene efecto de acción rápida, se lo ponen en el momento que se sientan a comer. ¿Sí? Y le dura 1 hora más o menos. Entonces, mientras come, ya hace el pico, actúa y desaparece. La glargina es la más usada actualmente. Se la puede usar cada 24 o cada 12 horas. ¿Cuáles son las ventajas? Que duran 24 horas, pero no en todos los pacientes. En una inyección hay pacientes que requieren 2 dosis de glargina. La absorción es más reproducible sin picos, menos riesgo de hipoglucemia. Los pacientes que tienen la habilidad, que con la NPH hacen picos de hipoglucemias, con la glargina, como representan más establemente lo fisiológico, se vio, y de hecho para justificarlo en las obras sociales y ahora en el ministerio a nosotros nos piden, si es un paciente que tiene hipoglucemias frecuentes, nos autorizan a administrarle glargina y cubrirlo. Acá lo que tenemos es las ultra rápidas, del minuto 0 hace el pico y baja, la regular, corriente o cristalina, que es la que hace efecto a las 2 horas y empieza a actuar a la media hora, la NPH, la de Temir, la glargina ven que trata de ser, y el de Gludec, estas dos son las que tratan de reproducir una meseta lo más fisiológico posible. Y a veces en el paciente que no alcanza con la glargina a darla las 24 horas, y hay que darle 2 dosis, le damos la de Temir, que tiene una vida media más corta y lo podemos cruzar mejor con 2 dosis. Otra cosa que van a ver frecuentemente es pacientes que se internan o que nosotros le indicamos el automonitoreo, el control, y le decimos que si está por arriba del valor normal, tienen que corregirse con la insulina rápida. Entonces, le hacemos un esquemita, que en general es este, pero pueden encontrar otro, menos de 150 nada, de 150 a 202 unidades, de 200 a 254, 250 a 306, 300 a 358, más de 350 a 10 unidades. Cuando el paciente se hace el automonitoreo, la glucemia capilar se pincha y tiene estos valores, uno le dice que aparte de su insulina indicada para diario, corrijan la hiperglucemia con tantas unidades. Lo anotan y en la vez siguiente, que nosotros lo veamos, vamos a saber que aparte de las 30 unidades que le indiqué, a diario requirió 8 unidades más, porque en los controles que se hizo por día se estuvo poniendo 2, 2, 2. Entonces yo ya sé que no es 30 el requerimiento, que él necesita un poco más. Entonces, como a diario se estuvo corrigiendo, elevo un poquito más la dosis. En la NPH, cuando iniciamos con 0,3, en realidad en los diabéticos iniciamos tipo 2, que tienen asociado el hipoglucemiante, iniciamos con 0,3. En el tipo 1, era lo que yo le decía antes, del 0,5 a 0,7. Y la glargina, podemos iniciar, hay esquemas que arrancan siempre con 10 unidades de glargina, o 0,3 kilo en una dosis única, y la de Temir, 0,3 unidades kilo también en dosis única o 2. La de Temir es la que se puede dar en 2. ¿Dónde le vamos a decir al paciente que se inyecte? Lo más común... pensé que había acá. Bueno, para inyectarse tienen que tener manos y zona de inyección limpia, en el lugar debe ser adecuado, tendremos que calcular el índice de masa corporal, la longitud de la aguja, hay agujas de 4, 6 y 8 milímetros, si tiene mucho componente adiposo o si tiene poco, la actividad física, si van a hacer actividad física posterior, comprobar que la insulina no haya perdido la cadena de frío, comprobar que la etiqueta esté bien la fecha de vencimiento, comprobar el color. Preparan todo sobre la mesa y se van a aplicar. En las zonas de absorción, mejor es abdomen, cara externa de los brazos, zona anterior y lateral de muslos, parte superior de las nalgas y área intermedia superior a la cintura por la espalda. La cintura, la cara externa, anterior y externa de los muslos, los glúteos, la cara superior a la cintura y la cara externa y posterior de los brazos. Lo más común para el que se lo coloca solo es la zona anterior,
siempre que inyectan la aguja, pellizcan y a 90 grados. A 90 grados de la piel. Piensen que si el paciente se lo pone solo en el abdomen, es 90 grados de la piel, porque en la pierna va derecho. Y en el abdomen va derecho, porque no se lo ponen acostado, se lo pone sentado. Entonces, siempre derecho a 90 con la piel. Explíquenselo bien al paciente porque en el abdomen lo ponen de costadito y queda intradérmico. El pellizco no tiene que traer la parte muscular, como dice acá el incorrecto, y esto es para que no toque el músculo, que sea siempre subcutáneo, en el tejido adiposo. ¿Por qué no en el músculo? Porque tiene mucha más irrigación y se va a absorber mucho más rápido. Si nosotros en una descompensación diabética lo damos endovenoso, es para que se absorba rápidamente. Y si no tuviéramos para hacer endovenoso, lo hacemos intramuscular, porque tiene más irrigación y se absorbe más rápidamente que el subcutáneo. Otra de las cosas que le tenemos que enseñar al paciente es hacerse el control con las tiritas reactivas, el hemoglucotés. El paciente tiende a pinchar el medio del dedo, la yema de los dedos, y es un error porque todo el que se haya pinchado alguna vez un dedo, después cuando tocas algo, duele. Entonces, nosotros usamos para la prensa la yema del dedo. Entonces, siempre en la cara lateral de los dedos, de un lado o del otro. Que con los laterales de los dedos no agarramos nada y no se van a acordar del dolor cada vez que tocan algo. ¿Quedó? ¿Más o menos? ¿Se entendió?